En el subúrbito, el Dr. Henry está impresionando a una señora con sus increíbles poderes de observación. Cuando está a punto de conseguir una cita, un segundo tren aparece en las ruedas y cae en él, causando un horrible accidente. Todos los pasajeros son severamente heridos o muertos, y Henry está impalado en una rodilla de metal. Trata de alcanzar su cuartelón fallido, pero en ese momento muere. Su historia empezó 200 años atrás, cuando Henry trabajaba como médico para un barco esclavo y ya tenía el cuartelón. Un hombre negro tenía una pequeña fiebre, y Henry estaba seguro de que solo necesitaba descansar. Sin embargo, los propietarios tenían miedo de que el hombre tuviera cólera y querían derrocarlo. Henry intentó defender al esclavo, así que los propietarios lo dispararon y lo echaron al mar. Algo sucedió esa noche que lo mantuvieron vivo, y ahora Henry es inmortal. Cuando Henry muere, su cuerpo aparece negro en el agua, lo cual está sucediendo ahora después del desastre del tren. Todos en el parque miran a él, y los policías lo arrestan por exposición. Después de ser liberado, va a su casa en una tienda antigua, y agrega el incidente más reciente a su diario, en el que se mantiene en cuenta cada vez que muere. Mientras tanto, el detectivo Joe se llama para investigar el desastre y encuentra la guardia de Henry. Los policías buscan cada auto y no encuentran sobrevivientes. Los cuerpos se envían al oficio del examinador médico de NYC, donde Henry trabaja como patólogo. Está trabajando en abrir el conductor del tren cuando Joe llega para pedir una actualización. Con sus habilidades de observación puede decir que Joe es un abogado y tiene un problema de bebida. Una vez que termine la examinación, concluye que el conductor fue envenenado. En ese momento, el teléfono suena y Henry escucha a un hombre misterioso diciendo que lo vio sobrevivir al desastre del tren, pero el hombre se queda antes de que Henry pueda preguntar por su identidad. Momentos después, Joe verifica las cámaras de seguridad de la estación y ve a Henry en el tren. El próximo día, Henry va a trabajar y encuentra un envuelo anónimo que contiene una foto de él y de su vieja esposa Abigail en 1955. Siempre creyó que Henry fue elegido para ser inmortal por un mayor propósito. El envuelo también tiene un diario que cubre el desastre del tren y una nota, así que Henry concluye que el abogado misterioso causó el accidente para probar que era inmortal. Después, Henry toma un sample de sangre del conductor muerto y lo lleva a casa. Su hijo adoptado Abe conoce su secreto y lo inyecta con sangre de poesía. Henry muere y aparece en el río como siempre, pero ahora sabe que la poesía es aconit. Cuando intenta volver a casa, encuentra a Joe y los policías esperando por él. Los llevan a la estación para la interrogación y Joe les muestra el teléfono. Henry fácilmente cambia el tema y les dice sobre el aconite. Puede destacar que no puede ser el asesino porque les está diciendo sobre la poesía y que no tienen suficiente evidencia para detenerlo, así que se va. Luego en el laboratorio, Henry examina el cuerpo de nuevo hasta que encuentra la brújula que quedó de la inyección de poesía y un cinturón. Toma este cinturón a la estación de policía y descubren que pertenece a un hombre llamado Hans. Joe y Henry van a la casa de Hans y notan un ratón muerto en el suelo. Viendo esto como un clue, Henry busca el jardín y encuentra un jardín lleno de planta de aconite. Luego verifican el garaje, donde descubren un laboratorio y la poesía. En ese momento Hans llega y Joe intenta arrestarlo, pero le da un vaso de poesía a ella y escapa en su auto. El aconite está hiriendo la mano de Joe e intentando entrar en su flujo de sangre, así que Henry lo encende en fuego para neutralizarlo. Luego un equipo de policía llega con más información. La esposa de Hans murió en un accidente de autobús causado por el mismo conductor que la envenenó por venganza. Esto confunde a Henry porque significa que Hans no es el llamante misterioso. Una rápida búsqueda del laboratorio revela que 2 galones de poesía están perdidos y hay trazos de etanol. Viendo algunos dibujos de la estación de Grand Central en las notas de Hans, Henry concluye que ha hecho la poesía soluble para causar una muerte masiva en la estación donde murió su esposa. El equipo se acerca a Grand Central y Henry teoriza que Hans estará en el terreno para poner la poesía en el acondicionamiento. Desafortunadamente, Hans los ve primero y dispara a Joe. Henry se acerca a pelear a Hans solo para ser disparado en la lucha. Después de que Hans se vuelva, Henry lo ataca y ambos caen del terreno, muriendo cuando lanzan en un auto. Algún tiempo después, Joe se despierta en el hospital con Henry a su lado. Ella recuerda verlo caer pero lo convence de que es imposible y dice que Hans se ha eliminado. En ese momento recibe una llamada del misterioso hombre que dice que tiene la misma maldición que Henry y busca un modo de terminar las cosas para ambos. En su camino, Henry recuerda cómo conoció a Abigail mientras peleaba en una guerra y cómo rescató a Abe como un bebé de un campamento de concentración. Una noche, una llorando Vicky está en un autobús mientras intenta llamar a alguien sin su permiso. Ella dice al conductor de parar
pararse en la puerta y se sale del auto para eliminarse. El cuerpo termina en la morgue de Henry y los policías piensan que se lo hizo, pero Henry es seguro de que fue un asesinato debido al ángulo de fracaso y marcas que muestran que ella estaba apretando para el momento de impacto. Joe toma esta información a su jefe Joanna, quien no cree que fue un asesinato, y le dice a Joe para cerrar el caso como una self-eliminación. Sin embargo, Henry rechaza de firmar un informe que va contra su conocimiento médico. Los padres de Vicky aparecen en su oficina y aseguran que su hija era una persona feliz, así que no podía haber hecho esto. Verlos hace que Henry piense en Abigail y en cómo rescató a Abe juntos. Esa noche Henry va a la puerta y camina por la frontera para investigar. Encuentra marcas de las espaldas y dedos de Vicky donde ella luchó. También descubre un anzuelo y salta, pero lo mantiene justo en tiempo para evitar caer. Cuando salta de la puerta, se encuentra golpeado por un coche y muere de nuevo. El conductor intenta chequearlo, pero el cuerpo ya se ha ido. Al día siguiente, descubren nuevas cosas bajo los dedos de Vicky, pintura debajo la puerta y partículas de piel de un atacante que ella rompió. Henry también descubre un anzuelo en su mesa del misterioso hombre, diciendo que sabe que Henry murió de nuevo. Toma el anzuelo a Abe, quien nota que el papel es muy viejo. Gracias a la nueva evidencia, Joe sigue investigando y encuentra que Vicky ya había chequeado para un vuelo a París. Ella y Henry van a la universidad de Vicky para hablar con su profesor James, quien les da una Libby sin que les pregunten. A causa de esto y otras pequeñas claves que Henry nota, concluyen que Vicky tenía un asunto con él y lo consideran un sospechoso. Henry roba una lámpara para ejecutar un test de DNA que matiza la piel encontrado bajo los dedos de Vicky. Él y Joe van a ver a su esposa James y ella reúne su alibi. Sin embargo, Henry la llama a salir por mentira y pinta a diferentes claves alrededor de la casa que prueban que ella sabe sobre el asunto. Su esposa se rompe y confesa que James mintió. Luego en la estación, Henry nota que James tiene una condición de piel y se da cuenta de que Vicky lo rompió mientras lo hacían. Loco, así que no es el asesino. Los policías piensan que es un desastre y arrestan a James de todos modos. Mientras tanto, Abe ha hecho más investigación sobre la carta y descubre que la cruz en el papel es de un hotel. Henry se da cuenta de que viene de un hotel en Italia, que ya no existe. Estuvo en ese lugar una vez cuando intentó romperse con Abigail por su condición, pero ella no lo permitió. Luego Henry examina de nuevo la cuerpo de Vicky y encuentra sangre en su boca, significando que la atacó. Está interrumpido por Joe, quien ha encontrado a James muerto en su oficina. Los policías piensan que se lo han eliminado, pero Henry busca la escena del crimen y con pocas claves confirma que James también fue asesinado. Mientras los policías van a buscar a la esposa, Henry visita a un estudiante cuyo nombre vio en los papeles de James. La mano del chico está bandejada, y Henry se da cuenta de que es donde Vicky lo golpeó. Al parecer, él ayudó a James y Vicky con el papel que estaban escribiendo, pero no iban a añadirlo a los créditos, así que lo mató por venganza. Usando un cuchillo, el estudiante lleva a Henry hostigado, que es visto por los policías en las cámaras de seguridad. Joe y su colega de inmediato lo rodean y disparan al estudiante en la espalda para forzarlo a liberar a Henry, finalmente cerrando el caso. Cuando Henry se va a casa, recibe otra llamada de su misterioso stalker. El tipo sabe que Henry es 200 y dice que tiene 2000 años. Él también dice que su nombre es Adam. Algún tiempo después, Henry termina un estudio completo en su lista de muertes y descubre que diferentes muertes pueden llevar más tiempo para ser revividas. Abe se enoja porque odia ver a Henry tan desesperado para terminar su maldición mientras sufre de ser viejo, así que terminan discutiendo. En la noche, Bill se roba su bolsillo y decide perseguir a la criatura. Alcanza a atacarlo y empieza a golpearlo, solo para luego morir de un ataque de corazón aparente. El cuerpo lo lleva a la morgue y Henry es sorprendido por encontrar que este 67 años tiene una increíble físique para su edad. Sin embargo, su cerebro tenía muchas enfermedades, como si tuviera un cerebro viejo en un cuerpo joven. Hay un líquido extraño en su estómago y ningún otro alimento o bebidas, así que concluye que es lo que lo mató. Joe y Henry hablan con el hijo de Bill, quien dice que su padre cambió dramáticamente después de que su esposa muriera. Él olvidó a su familia y se enfocó en la salud física y la fiesta. Bill fue encontrado en Chinatown, a pesar de que odiaba esa zona, y en su bolsillo encontraron una tarjeta de negocio para alguna clase de clínica de curación y una gran cantidad de dinero. El dúo visitó Chinatown y siguió una serie de claves para trazar el lugar donde Bill murió.
Allí, vieron a una chica fantástica que se veía completamente fuera de lugar en ese barrio. La siguieron hasta una puerta oscura que tenía el mismo símbolo que habían visto en la tarjeta. Al entrar, descubrieron una clínica cargada llamada Eterna, dirigida por el Dr. Gardner, quien explicó que Eterna es un suplemento que ayuda a la gente a sentirse joven nuevamente. Sin embargo, se negó a darles una muestra sin garantía. Henry notó que Gardner se había sometido a cirugía plástica para alargar su nariz y feminizar sus ojos, lo cual parecía indicar que estaba intentando ocultar su verdadero rostro. Luego, fingió atender por accidente a un paciente para robar secretamente una muestra de Eterna. Joe le pidió a Gardner una tarjeta de negocio con el fin de obtener sus cintas. Todo el negocio le recordó a Henry la época de 1900, cuando la gente vendía curas falsas para la tuberculosis. Después de hacer muchas pruebas, Henry descubrió que Eterna estaba compuesta por ingredientes baratos con compuestos peligrosos. Joe también investigó y descubrió que Gardner usaba un nombre falso, no tenía formación médica y anteriormente dirigía una clínica en la que muchas personas habían muerto. Visitaron a Gardner en su casa, donde estaba teniendo una fiesta en un baño de vapor. Él afirmó que no fabricaba Eterna, solo la vendía, algo que Henry creyó porque no tenía entrenamiento adecuado. Mientras Gardner se cambiaba de ropa para ir con ellos, Henry encontró a uno de los pacientes y notó que sufría problemas de memoria. De repente, escucharon a Gardner gritar y corrieron para verlo, solo para encontrarlo muerto por una herida precisa, hecha por alguien con entrenamiento médico. Más tarde, en la morgue, Henry confirmó que el cerebro de Gardner también estaba afectado por Eterna. El compuesto estaba lleno de priones de tejido infectado, lo que significaba que los pacientes estaban ingiriendo cerebros humanos. Joe y Henry confrontaron a su compañero Lucas, quien confirmó que 12 cuerpos habían desaparecido de la morgue. Lucas compartió su rutina de la semana pasada para buscar cualquier irregularidad y rápidamente descubrieron que la única persona con acceso a los cuerpos era el conductor de ambulancia. La policía lo abordó y lo encontró con un cuerpo en la ambulancia. Durante el interrogatorio, el conductor afirmó que fabricaba Eterna, pero Henry no le creyó, ya que no tenía los conocimientos ni el entrenamiento necesario. Cuando la policía encontró la lista de pacientes de la clínica, Henry se sorprendió al ver el nombre de Abe. Fue a su casa para hablar con él, y Abe explicó que no quería ser joven, solo se preocupaba por cómo Henry se manejaría sin él. Abe no tomó Eterna porque le parecía sospechosa, pero sí conoció al químico que la fabricaba. Describió al químico a la policía, y una búsqueda de su rostro en el sistema reveló que era la hermana de un empleado de la morgue y la novia de Gardner. Después, Abe vio al químico en un camión y llamó a Henry para decirle que lo seguiría. La policía se movilizó hacia la estación y Henry fue el primero en encontrarla. Ella explicó que no sabía que Eterna estaba dañando a las personas. Gardner se la había arrebatado después de amenazarla con enviarla de vuelta a su país de origen. Además, no fue decisión de ella usar ingredientes baratos, sino de Gardner. Afligida por la culpa, quería entregarse, pero Henry la detuvo y cerró el caso. Más tarde, en una fiesta en un museo, Gloria insultó a la mayoría de los invitados. Al caminar por un corredor, notó que alguien la seguía. Momentos después, la policía examinaba su cuerpo muerto. Joe se sorprendió al ver a Lucas en la escena del crimen en lugar de Henry. Al parecer, Henry solía ser amigo de Gloria y le dolía profundamente ver su cuerpo llegar a la morgue. Dado que Gloria pertenecía a una de las familias más influyentes de la ciudad, los medios estaban atentos a su muerte y Lucas accidentalmente mencionó que fue un asesinato. Pronto, la noticia apareció en todos los periódicos y la familia de Gloria se enfureció por la filtración de información. Henry asumió la culpa para proteger a Lucas y fue apartado del caso. Aún así, Joe lo invitó a investigar con ella y juntos fueron al museo, lo cual incomodó mucho a Henry, ya que solía visitar ese lugar con Abigail. Siguiendo una serie de pistas, Henry reconstruyó los pasos de Gloria, concluyó que había sido empujada por las escaleras y luego intentó agarrarse para no caer. La verificación de las cámaras de seguridad confirmó que había alguien más con ella. El hombre en la grabación era Lance, quien fue llevado a la estación para ser interrogado. Afirmó que le pidió la bendición a Gloria porque deseaba casarse con su hija, a quien el padre de ella, Conrad, no aprobaba. Lance tenía el anillo de Gloria, pero aseguró que ella se lo había dado como muestra de apoyo. Según él, ella le dijo que siguiera su corazón, lo cual resultaba extraño porque ella solía ser una persona muy dura. Gloria había estado actuando de forma inusual últimamente, y Henry le pidió a Joe que le preguntara a Lance sobre sus síntomas. Esto lo llevó a pensar que Gloria había sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, como estaba fuera del caso, no podía examinar el cuerpo para confirmarlo. Recuerda haber conocido a Gloria durante una fiesta en el museo y cómo ella le
le dijo que se casara con Abigail antes de que fuera demasiado tarde. Joe intenta hablar con la prometida de Lance y descubre lo disfuncional que es la familia. Gloria es descrita como una persona sin corazón, y los rumores indican que estaba planeando excluir a Conrad de su testamento. Conrad está actualmente comercializando la montaña de Gloria y Abe llega a asistir gracias a la propiedad de la tienda antigua. Se escapa al baño de Gloria y toma una foto de toda su medicación, pero ninguna de estas podría haber causado un derrame cerebral. Luego, en la estación, Henry ve a Conrad gritarle a Risa y nota que su mano está temblando, lo que sugiere que sufre de epilepsia. Henry le pregunta qué medicinas toma y confirma que es el tipo de medicamento que podría haber matado a Gloria. Los policías lo interrogan y Conrad confirma que Gloria ya lo había excluido de su testamento. Tiene un motivo, pero la policía no tiene pruebas suficientes para mantenerlo como sospechoso. Cuando Henry regresa a su laboratorio, Lucas le revela que se sintió demasiado culpable y escapó a la casa funeraria para tomar una muestra de sangre de Gloria. Henry la examina de inmediato y confirma que Gloria fue envenenada con la medicina, pero fue antes de la fiesta. La única persona con la que Gloria estuvo en ese momento fue su madre. En ese instante, un policía trae un diario que anuncia que la madre heredó la fortuna de Gloria. Mientras los policías interrogan a la madre, Joe y Henry buscan en la habitación de Gloria. Entre las sombras y el fuego, encuentran una carta quemada y un vaso de champán perdido, a pesar de que Gloria no era una persona que bebiera. Henry llama a la estación para hacerle más preguntas a la madre y se da cuenta de que la comida que Gloria había ingerido hizo que la medicina funcionara más rápido, por lo que la administraron a ella más tarde. Luego, verifican el coche de Gloria y encuentran la medicina que la mató. Henry reúne a la familia y a los policías para compartir sus conclusiones. Gloria había estado gravemente enferma y tomó la medicina para eliminarla. Sin embargo, la comida que comió aceleró el efecto, por lo que terminó arrastrándose por el piso para morir frente a una pintura hecha por un antiguo amante de su madre, quien también había enviado la carta quemada. Después de que el caso se cierra, Joe comparte una historia sobre su difunto esposo. En retorno, Henry confiesa que el museo lo hace sentir incómodo, ya que fue allí donde propuso matrimonio a su esposa fallecida. Unas noches después, una mujer fantasma sale de un hotel cuando de repente es atacada por unos ombligos. A la mañana siguiente, Henry y Lucas son llamados a la estación porque la policía ha recibido una caja con sangre. Cuando Henry la abre, encuentra un corazón humano en su interior. Tras estudiar el corazón en su laboratorio, Henry informa a la policía que pertenecía a una mujer y que fue extraído mientras aún estaba viva. Revisan a las últimas mujeres desaparecidas en el sistema y Henry las examina con su lógica de observación hasta concluir que la víctima debía haber sido una trabajadora nocturna. Esto le recuerda a la época en la que investigó los crímenes de Jack el Destripador, ya que él era el médico encargado de estudiar los cuerpos de esa época. El grupo se dirige al hotel donde la mujer solía trabajar y Henry encuentra un lugar oscuro donde un criminal podría ocultar un cuerpo sin ser visto. Cerca de allí hay una fábrica de carne y Henry se da cuenta de que la víctima tiene el mismo nombre que una de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador, lo que significa que están enfrentando a un imitador. Al registrar la fábrica, los policías encuentran el cuerpo de la mujer muerta y Henry queda impresionado por todos los detalles exactos que replican los crímenes antiguos de Jack. En ese momento, Henry recibe una llamada de Adam, quien sabe la identidad del cuerpo. Henry escucha una sirena en el teléfono y también afuera, lo que indica que Adam está cerca. Corre hacia afuera para intentar atraparlo, pero solo encuentra el teléfono abandonado. Luego, Henry toma el teléfono y se lo entrega a Abe, quien le explica que Adam es un quemador y no puede ser atrapado. Se preguntan si Adam podría ser Jack el Destripador, ya que nunca fue capturado. Sin poder compartir esa teoría con la policía, Henry decide rastrear el arma utilizada en el asesinato. En el cuerpo, encuentra una pieza rara en la espalda y reconoce que es una parte muy poco común de una cirugía. Abe se pone en contacto con otro vendedor antiguo que podría haber tenido esa parte de la espalda y roba su libro de contactos. Lamentablemente, está en japonés y no puede leerlo. Mientras tanto, Henry examina más de cerca el cuerpo y descubre que el asesino cometió un error. En lugar de cortar el brazo de la víctima como realmente ocurrió, el asesino utilizó la forma en que los medios de comunicación habían descrito incorrectamente el crimen. Esto significa que el asesino no es Jack el Destripador, sino alguien que ha estado mirando los artículos antiguos de
de las noticias. Joe y Henry van a la biblioteca y notan que la última persona que revisó las viejas noticias usó un nombre diferente al del caso del destripador. Un segundo nombre en la lista tiene una escritura similar y sigue en la biblioteca. El hombre los ve observando y se va de inmediato, por lo que el dúo comienza a perseguirlo. El asesino deja su bolsa mientras Joe lo sigue, pero Henry se detiene para mirar la bolsa y encuentra la pieza rara de la espalda. En ese momento recibe una llamada de Adam, quien está en la escena del crimen y le dice a Henry que ha perdido un detalle. Parece que el asesino está copiando a varios asesinos famosos, no solo a Jack. Hay una bolsa negra en la escena del crimen, y Henry también la encuentra en el libro de noticias sobre el asesino. Joe atrae al sospechoso y lo lleva a la estación para un interrogatorio. El hombre explica que es autor de novelas gráficas sobre asesinos que inspiran a otros, y que todo lo que hizo fue parte de una investigación. Algunos de sus fans son muy intensos y lo han estado acosando, por lo que él pensó que Joe era solo otro fan. Juzgando por los comentarios que los fans dejan en su página web sobre fantasías de asesinos, el sospechoso cree que uno de ellos está detrás de los crímenes y está usando sus cómics como guía. Henry y los policías revisan los cómics y confirman que el asesino podría haber sido influenciado por ellos. Pronto se encuentra otro cuerpo en el parque, y este crimen replica a la perfección el estilo de la famosa bolsa negra. Dentro de la boca de la víctima hay una pieza de nylon, lo que significa que el próximo crimen estará relacionado con la bolsa negra de Boston. Cerca del cuerpo hay una hoja que no pertenece a ninguna planta del parque, solo crece en Brooklyn, así que los policías investigan la página web de los cómics para buscar fans que vivan en esa zona. Siguiendo la IP de los mensajes, el equipo policial entra en una casa y arresta a un adolescente llamado Devin. Durante el interrogatorio, Devin actúa muy asustado y aburrido, creyendo que no tienen suficientes pruebas para incriminarlo. Los padres de Devin gritan a Joanna, quien revela que algunas zapatillas en la casa de Devin coinciden con las que aparecen en las imágenes de la escena del crimen. Antes de que los padres busquen un abogado, Henry les dice que las zapatillas son una prueba de compra de una tienda antigua. Ignorando a Joe por la evidencia robada, Henry decide ir a la tienda antigua y le devuelve el libro. Le informa sobre la investigación de la policía, y la tienda le dice que Devin no compró la espada sino su padre. Cuando Henry sale de la tienda, el padre de Devin lo ataca y lo golpea. Luego, el hombre entra a la tienda y captura al dueño de la tienda antigua. Comienza a interrogarlo, pero es interrumpido por Henry, quien está listo para luchar, a pesar de su estado. Después de una intensa pelea, ambos hombres caen por las escaleras, y Henry está en shock, lo que permite que el asesino pase por su espalda. El hombre sube las escaleras y es bloqueado por Joe, quien lo ataca cuando intenta sacar su arma. En el baño, Henry es encontrado por Adam, quien no quiere que su secreto sea descubierto aún. Adam mata a Henry rompiéndole el cuello para hacer que su cuerpo desaparezca. Al día siguiente, Joe cierra el caso mientras lidia con el hecho de que mató a una persona. Henry recibe otra llamada de Adam, quien le dice que solo es cuestión de tiempo antes de que Henry se convierta en un asesino o dos. Algún tiempo después, un vicario británico llamado Colin Cavendish se prepara para casarse con una mujer americana llamada Emily. Sin embargo, él no se siente cómodo con todo el dinero que su suegro, Norman, está gastando en la fiesta. Al día siguiente, Colin es encontrado muerto en medio del Central Park. Joe encuentra raro que un vicario estuviera caminando por el parque en medio de la noche y que haya sido asesinado, pero no robado. Henry piensa que las heridas en el cuerpo no tienen mucho sentido y recuerda que no existe un vicario Cavendish, lo que un policía confirma después de llamar a la embajada británica. Esto significa que este hombre es un impostor. Luego, en el laboratorio, descubren que Colin es rubio, pero se le había teñido el cabello. Esto hace que Henry recuerde todas las veces que él mismo se pintó el cabello para parecer más viejo. Sus vecinos aún lo reconocían, por lo que fue forzado a mudarse a otra ciudad con su familia. En el presente, Henry encuentra pequeñas flechas de oro en la herida en el cuello de Colin y algo de grava en sus otras heridas. La curvatura de su boca también indica que es americano. El tejido específico y detallado de sus ropas hace que Henry se dé cuenta de que este crimen está relacionado con otro asesino. Joe y Henry van a ver al asesino, que no tiene idea de que Colin pagó todo en efectivo. Él les dice que Colin compró un vestido de novia y el dúo va al registro de bodas. Mientras Joe habla con la empleada Patricia, Henry nota a un ciclista con las mismas heridas en los pies que Colin. El hombre le explica que las heridas provienen de andar en bicicleta todo el día y reconoce a Colin en una foto. Su nombre real era Dwight, y él también era un ciclista, pero había desaparecido hace un año. Después de investigar, Joe le cuenta a Joanna lo que ha descubierto. Dwight creció en Oklahoma como huérfano y fue enviado a varios hogares de asesinos. Más tarde, se mudó a Nueva York y trabajó como
motociclista, aunque nunca ganó lo suficiente para conocer a una mujer como Emily, quien es rica gracias a la empresa de su padre. Cuando Emily llega a la estación de policía, deben contarle la verdad sobre la identidad de su prometido. En el laboratorio, Lucas encuentra una tarjeta corta en el bolso de Dwight. Se unen las piezas y descubren que la tarjeta es para $1 millón de Norman, Joe y Henry. Van a ver a Norman, quien está caminando con un poco de limpieza, acusando que está jugando al golf. Le hacen algunas preguntas y Norman accidentalmente menciona que Dwight era de Oklahoma, algo que la policía aún no le había contado a nadie. Henry encuentra plástico en la pared que pertenece al vestido de Dwight y concluye que él y Norman tuvieron una pelea. De hecho, el club de golf de Norman coincide con una de las heridas de Dwight. Norman es llevado a la estación y su abogado le da una declaración escrita a los policías. En ella, dice que Norman golpeó a Dwight con un club de golf en su casa, pero no lo atacó después en el parque. Aparentemente, Dwight le confesó todo a Norman y planeaba contarle la verdad a Emily, esperando escapar con ella si aún la tenía. Norman también tiene una coartada para el momento de la muerte. Luego, Henry vuelve a mirar el cuerpo de Dwight y descubre que la herida del club de golf había sido tratada. Henry se da cuenta de que alguien debió haber estado ayudando todo el tiempo, ya que un chico rural de Oklahoma no tendría la capacidad de imitar a un señor británico. Al mirar un catálogo donde Dwight compró las ropas caras, ve un pincel de oro y teoriza que esa es el arma del asesinato. Los policías investigan donde Dwight compró todo y descubren que estaba usando el descuento de empleado de Patricia. El equipo busca el apartamento de Patricia y encuentran muchos libros sobre cómo etiquetarse, un pincel de oro y una foto de Dwight antes de su transformación. Teorizan que Patricia mató a Dwight porque se enamoró de Emily, en lugar de escapar, con Patricia y el dinero de la broma. Al revisar las cámaras de seguridad, descubren que Patricia estaba entrenando y enamorándose de Dwight. Patricia no ha ido a trabajar desde que comenzó la investigación y ahora su rostro aparece en carteles de deseo por toda la ciudad. Por la mañana, Henry va con Abe al cementerio y ve a Emily en el funeral de Dwight, demasiado cerca de su abogado. Henry también ve a Patricia escondiéndose, así que él y Abe la siguen mientras llaman a Joe. Finalmente, Patricia es detenida y llevada a la estación de policía, donde jura ser inocente. Confirma que Dwight rompió con ella la noche del asesinato y que iba a contarle la verdad a Emily. Mientras escuchan sobre el asesinato en Central Park, Patricia revela que Dwight fue asesinado en el mismo lugar donde le propuso a Emily. El grupo va al parque y realiza un pequeño reenactamiento que demuestra que Emily no tenía la fuerza para asesinar a Dwight, sin mencionar que tiene una coartada. Alguien debió haber asesinado a Dwight para mantener a Emily, por lo que los policías deciden crear una trampa para atraparlo. Esa noche, el abogado de Norman va al parque a buscar el pino dorado que lo mató después del asesinato, para asegurarse de que los policías no lo tienen. Los detectives lo rodean y lo matan de inmediato. Al parecer, el abogado estaba enamorado de Emily y mató a Dwight para que ella escapara con él. Cuando vuelve a la vida, algunos policías lo ven nadando y lo arrestan. En la estación, Joanna exige una explicación y Henry dice que es un camión de sueño. Joanna le responde que ser excéntrico está bien, pero esto no puede continuar porque pondrá en peligro su credibilidad. Los otros policías lo interrogan sobre el accidente, pero Joe muestra preocupación, que Henry ignora. En el laboratorio, Lucas le muestra a Henry el cuerpo más reciente, que resulta ser el conductor de taxi. Solo hay una herida que indica que fue atrapado por una espada. Luego, Henry le cuenta a Abe lo que está pasando, y Abe lo rechaza por ir tras Adam solo. Él quiere que Henry pida ayuda a Joe, pero Henry recuerda cuando confiaba en otra de sus esposas con su secreto y la envió a un asilo. Henry toma algunas espadas de la tienda antigua para hacer pruebas, pero ninguna de ellas causa la herida. Poco después, los policías encuentran el camión en el agua y lo sacan para buscar pistas. El casco del disparo de Adam está bajo el asiento y un detective lo reconoce como una bala de un arma antigua. Joe quiere obtener ADN de los rastros en el asiento, pero Henry le dice que el agua probablemente lo haya lavado. También encuentra la espada de Henry, así que finge que solo la dejó. Esa noche, Henry y Abe van al río para buscar el arma. Cuando finalmente lo ven flotando en el agua, Henry se prepara para saltar y recogerlo, pero la policía lo interrumpe. Henry es llevado nuevamente a la estación de policía y le dice a Joanna que estaba buscando pistas, por lo que ella le permite salir. Joe lo controla y le comenta que tal vez necesite terapia, pero también le ofrece apoyo si alguna vez lo necesita. Esto hace que Henry recuerde su tiempo en el asilo y todos los tratamientos horribles que los médicos le impusieron. Henry decide probar la terapia de todos modos. Tras un poco de conversación, el terapeuta, Louis, decide que Henry necesita más personas en las que confiar y con quienes pueda hablar en momentos de necesidad, ya que claramente el estar soltero ha afectado su bienestar. Mientras tanto, los policías encuentran el arma en el mismo lugar donde Henry la vio la noche anterior. Es un modelo
modelo muy antiguo, registrado en Brooklyn con el nombre de Richard Smythe. Van a la dirección registrada del arma y encuentran el apartamento vacío, excepto por un cuerpo muerto. Ese cuerpo es el de Richard, el dueño del apartamento, y su cuerpo está abierto. Joe llama a Henry, quien verifica el cuerpo y explica que este chico fue autopsiado mientras aún estaba vivo. Los cortes fueron hechos con una espada muy precisa, similar a un cuchillo. Sospechando algo, Henry regresa a su oficina y revisa su bolsa de herramientas. Al parecer, su cuchillo de caza está cubierto de sangre. Luego, Henry comparte este hallazgo con Abe, quien concluye que deben salir de la ciudad o confiar en Joe con el secreto. Mientras tanto, Joe llega al laboratorio y Lucas le comenta que Henry ha estado actuando de manera extraña. También le revela que el cuerpo de Richard fue autopsiado de manera similar a como Henry lo habría hecho. Joe va a la tienda antigua y encuentra a Henry empacando para irse de la ciudad. Ella también lo ve sosteniendo el cuchillo de caza. Abe le dice que confiese la verdad, pero Henry sigue pensando en su tortura en el asilo. Henry es llevado a la estación de policía, donde les cuenta una versión modificada de la historia de Joanna y Joe, diciendo que tiene un locutor insano que cree que es inmortal. Al principio solo recibía llamadas anónimas y pensaba que eran bromas, pero encontrar el cuerpo lo hizo darse cuenta de que se trataba de un hombre muy loco. Henry había planeado salir de la ciudad porque pensaba que eso haría que el acosador se detuviera. Joe señala que Henry estaba con el terapeuta en el momento del asesinato y Joanna cree que él es inocente. Luego, Henry y Lucas realizan una autopsia al cuerpo y descubren un marco en el pecho. Ambos hombres también fueron recientemente vacunados contra la hepatitis B. Joe revisa la historia laboral de los hombres y descubre que trabajaron en el mismo hospital psiquiátrico. Henry y Joe visitan el hospital y descubren que ambos hombres dejaron sus trabajos después de un altercado físico con un paciente. Sin embargo, el hospital no le dará a la policía información sobre qué paciente lo hizo sin una orden judicial, pero los archivos pueden ser revisados por un psiquiatra. Henry pide ayuda a su terapeuta y Luis consigue acceso a los archivos de los pacientes. El paciente se llama Clark y no hay registros de nacimiento de él, pero ha sido atrapado repetidamente en el río. Es extremadamente violento, ha atacado a muchos empleados y no tiene miedo a la muerte ni un sentido de autoconservación. Clark debería estar en la consulta en este momento, por lo que Joe se dirige a la oficina de seguridad para cerrar el edificio. Desafortunadamente, Clark se esconde justo antes de que la puerta se cierre. Después, Joanna envía a un gran número de policías con carteles de búsqueda para recorrer la ciudad en busca de Clark. Henry se va a casa y escucha música a todo volumen. En vez de encontrar a Abe, encuentra a Clark esperando por él en el baño. Clark se acerca, revela una katana y le pide a Henry que termine las cosas por él, pero Henry se niega. En ese momento, Abe llega a casa y Clark llama a la espada para detenerlo, lo que provoca que Henry ataque a Clark y empiecen a pelear en el suelo. Tras una intensa lucha y al ser empujados contra el edificio, Henry logra agarrar una espada y ataca a Clark, matándolo de inmediato. Esto significa que no era Adam. Cuando los policías llegan a recoger el cuerpo, les dicen que Henry no debería sentirse mal porque fue en defensa propia y que eliminó a un asesino en serie, por lo que fue un asesinato justificado. De repente, suena el teléfono y Henry recibe una llamada de Adam, quien le explica que Clark era un psicópata y que Henry hizo un buen trabajo. Adam había manipulado a Clark para convencerlo de que Henry podía transferirle su inmortalidad matándolo, y ahora Henry finalmente ha experimentado algo nuevo en su vida larga. Cuando Adam le dice a Henry que mire afuera, se revela que su identidad en realidad es Luis, quien se queda en una cabina antes de que Henry pueda reaccionar. Deberías suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ver más videos como este. Gracias por ver.